Allí nadie llora, en la cruz no vemos lloros, no vemos a nadie llorando, si vemos insultos, si vemos burlas, si vemos blasfemias. Pero no vemos ningún lloro, no vemos ninguna queja. Le hace más daño al Señor el dolor, le duele más el daño que hacen estas gentes a sus almas que lo que le están haciendo a Él. Es un acto de amor, el mayor acto de amor, es el momento más duro, pero usted sabe, el amor es sufrido, el amor no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo soporta, y así fue el Señor. Sabía que Israel iba a crucificar, solo Israel deseaba su muerte, los romanos le consideraron inocente, pero Israel insistió en que él debía ser matado, y el perdón, esta palabra de perdón, es la primera palabra que él pronuncia, la primera necesidad del hombre. La primera necesidad del hombre es el perdón de pecados. Sin eso todo lo demás es inútil. Él delante de las acusaciones, delante del dolor, delante de las heridas, delante de la cruz, Jesús no dice nada, no se queja, no llora, pero ora, porque la oración siempre se puede hacer. No puede cesar ni en la cruz siquiera. Y la primera palabra que pronuncia es Padre. Es la palabra que nos habla de la cercanía de Dios. Tal vez si usted está ahora mismo pecando, si usted está ahora mismo en una situación, vamos a decir así, de inmundicia, que usted dice, yo no soy digno de presentarme, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién se presentará a su monte santo? Hay que estar limpio de manos y puro de corazón para entrar a ese lugar. Amén. Pero no para ir al Padre, porque el Padre siempre está ahí. Tal vez el Dios santo, el Dios alto, el Dios justiciero, el Dios justo, tal vez usted diga, yo no puedo venir delante de Él, no me siento digno, pero delante de un Padre, ahí está Él cercano, entrañable. Recordamos aquellas palabras de Isaías en 63:16, tú eres nuestro Padre, si bien Abraham no nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Ni nuestro pueblo ni Abraham están reconociéndole, pero Isaías sabe que su Padre está ahí. Siempre es así, el alto Dios también es el más cercano a nosotros. Y la segunda palabra que él dice es perdónalos. Y estuvimos hablando la semana pasada de ese perdón. Él no dice perdóname, él dice perdónalos. Él no tenía pecado, moría para que pudiera ser posible ese perdón en justicia, y en medio de su sacrificio, en medio de su muerte, además de sacrificio, él está obrando como sacerdote. Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Solo en Él hay y puede haber perdón, y podrá haber perdón. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El perdón es pues la esencia del cristianismo. Ninguna otra religión predica esto, porque la base de ese mandamiento es ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos estar siempre dispuestos a pedir perdón, debemos estar dispuestos a perdonar, y debemos estar dispuestos a orar por los que nos ofenden. Podemos, cuando digo perdonar, estoy hablando de no tener en cuenta. Esto no es un sentimiento, esto es una decisión, es un esfuerzo a veces, pero Él nos amó a nosotros y nosotros también debemos amar. Y orar que el Señor no tenga en cuenta las ofensas del mundo y que les conceda el perdón, que el Señor no tenga en cuenta ese rencor que hay en nosotros, y que nosotros no seamos gobernados por los rencores o por los malos hábitos que de pronto hemos adquirido. Nadie le pidió a Jesús que orara por perdón,
Nadie estaba a los pies de la cruz pidiendo perdón, nadie estaba rogando que ese error de su pueblo se subsanara, pero así fue como Él pidió ese perdón. Mientras haya un pecador en el mundo, hay un intercesor en los cielos. Ese va a ser así. Hubo una respuesta perfecta. Recordamos que en Pentecostés 3.000 fueron bautizados. Más adelante, después del primer milagro, fueron 5.000. Más adelante en Jerusalén, muchos de los sacerdotes, incluso de Jerusalén, creyeron. Más adelante nos dice que en Iconio se convirtió en una multitud de judíos. En fin, ese perdón nos ha alcanzado a nosotros hasta hoy. Y como es Cristo, debemos ser nosotros, debemos perdonar. Cuando usted viene aquí con necesidades, cuando viene aquí con problemas, pero el mayor problema que usted tiene es si sus pecados no han sido perdonados. Y debemos perdonar para ser perdonados. Dice la palabra en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar siempre y a todos, o no seremos dignos de pedir perdón a Dios. Eso recordamos aquella parábola de aquella gran deuda que tenía alguien con su rey, 1920 millones de euros debía él, y el rey le perdonó, pero cuando él salió encontró otro que le debía apenas 300 denarios, unos 3.000 euros, y no le quiso perdonar. Entonces el rey retiró el perdón a ese siervo, y nos decía el Señor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Bueno, ya hemos llegado hasta ahí. Jesús decía, Padre, perdónalos. Y hoy nos toca hablar de esa razón, de ese perdón, porque no saben lo que hacen. Vamos a dejar claro de entrada que la Biblia nos enseña claramente que no puede haber perdón sin arrepentimiento. Es decir, la ignorancia no es un motivo para que usted sea perdonado. En Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para la culpabilidad del hombre. Alguien puede decir, no, pero nadie le habló el Evangelio. Otro puede decir, no, pero es que él no sabía. Pero no hay excusa, porque el hombre tiene la obligación, tiene el deber de buscar de Dios. Porque sabe que Dios existe, y lo sabe por lo que ha sido creado. Lo sabe por el mundo que le rodea. Nosotros vemos, sin embargo, que Dios envía mensajes a los hombres. Nínive, por ejemplo, recibió ese mensaje, un mensaje de condenación claro. El profeta decía, Nínive será destruida. Sin embargo, ellos se arrepintieron. En Jonás 3:10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Fíjese el detalle. Él envía un mensaje porque esta gente está condenada. No está salva. Pero Nínive no conocía, Nínive no sabía que le venía una destrucción. Es verdad, pero eso no iba a quitar la destrucción. ¿Qué fue lo que quitó la destrucción de Nínive? Dice que vio Dios lo que hicieron. Es decir, lo importante no es que usted diga, bueno, yo he pecado, pero no lo sabía, entonces soy inocente. No, lo importante es qué va a hacer ahora que lo sabe. ¿Se va a arrepentir? ¿Va a buscar de Dios? ¿O va a suponer que usted ya está justificado porque lo hizo por ignorancia?
Ahora veremos por qué sería esto. Pero también debemos tener cuidado porque hay gente que no recibió esas advertencias y también recibió ese juicio. Sodoma y Gomorra fueron castigados directamente. No fue nadie a predicarles, no fue nadie a avisarles. En Génesis 3, 19, 24 y 25. Génesis 19, 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. No hubo ningún aviso. Nadie fue a predicar, no hubo un Jonás que llegara a esas ciudades. Así que esas ciudades no sabían lo que les esperaba, no sabían lo que venía, pero cayó ese juicio de parte de Dios. Lot se salva, y se salva con un mandamiento muy claro de parte de Dios. Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Fíjese cómo le habla a Lot el Señor. Lot tipifica la iglesia que es arrebatada antes de la tribulación, pero le está diciendo a Lot algo que usted tiene que tener muy en cuenta en su vida cristiana, algo que es necesario para que la ira que va a caer sobre el mundo no caiga sobre nosotros. Le dice: no mires atrás, y le dice: no pares en toda esta llanura. Lo que está diciendo, hermanos, que nosotros tenemos que tomar nuestro camino cristiano y olvidar lo que queda atrás y no mirar atrás ni dejar de andar ese camino. Esas dos condiciones eran para Lot. Solamente había esas dos condiciones, pero una de ellas no se cumplió. Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Cayó ese juicio, hermano. Hermano, yo sé que eso es duro, que eso es fuerte. Nosotros no queremos creerlo, queremos pensar que Dios al final va a tener misericordia de todos. Queremos pensar que Dios no va a juzgar el pecado, no va a castigar el pecado. Pero nosotros vemos en la palabra que esto siempre ha sucedido así. David no fue perdonado hasta que se arrepintió a la predicación de Natán. En 2 de Samuel 12, 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando David está reconociendo su pecado, hay una remisión de ese pecado. Vemos la necesidad. Jesús estaba clavado en la cruz con dos ladrones. Solo uno fue salvo. Solo uno se arrepintió. Los dos eran igual de ladrones, pero uno de ellos se arrepintió. Así todos somos culpables delante de Dios. Con ignorancia o sin ella, todos somos culpables delante de Dios, y sin arrepentimiento no puede haber perdón. Lucas 13:3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, no hay esperanza. Estas mismas palabras se repiten en el versículo 5. No hay esperanza. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Israel es llevado cautivo, y hay una razón de ello. Algunas veces se usa mal este versículo, Oseas 4:6.
pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjese, siendo ignorante. Pero aquí no está hablando de que ellos no conozcan. No está hablando de que ellos no sepan. Oseas era el profeta que estaba hablando. En tiempo de Jeroboam, otros profetas estuvieron advirtiendo. El pueblo sabía perfectamente lo que iba a pasar. No eran ignorantes, pero les faltó conocimiento. No supieron entender lo que le estaba dando. Y por eso dice, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, el problema no es que no tengas conocimiento, es que lo desechas. No es que no te arrepientas, es que no deseas arrepentirte. Por tanto, no le aceptan a Cristo por ignorancia. Hubieron cosas que los judíos no aceptaban, no podían aceptar del Cristo. Por ejemplo, ellos creían que el Cristo se levantaría de Belén y no de Galilea. En Juan 7, 40-42, ese último gran día de la fiesta. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. 42. 40, 41 y 42. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Fíjense que ellos no sabían de dónde venía Jesús. Jesús nació en Belén, no en Galilea. El de Belén se fue a Egipto, de Egipto subieron a Nazaret cuando Jesús era un bebé. Y prácticamente todo el mundo conoció a Jesús en el tiempo de Galilea. Pero ellos no sabían y por lo tanto ellos no le aceptaban porque no había nacido en Belén. En una discusión los fariseos a Nicodemo le dicen en Juan 7:52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Otra ignorancia de los judíos. De Galilea sí se ha levantado profeta. Jonás era de un pueblo a 5 kilómetros escasos de Nazaret, en la zona de Galilea. Y Jonás fue profeta. Pero ellos eso ahora están con sus prejuicios de que de Galilea no puede levantarse profeta. En Juan 12, 30-34, Jesús está profetizando su muerte. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que muerte iba a morir. Hasta 30. Y respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Cuando Cristo está profetizando su muerte, los judíos dicen, entonces tú no eres el Cristo, porque el Cristo permanece para siempre. Miren cómo la palabra, aunque uno la conoce, aunque ellos conocían la palabra, ignoraban. Y por eso le rechazaban. Le rechazaron, podríamos decirlo así, con la Biblia en la mano, aunque con la Biblia mal interpretada, la Biblia mal leída, malas interpretaciones de las profecías de la Escritura. Pero el hecho es que fue crucificado, es que fue asesinado. Y ahora tenemos la razón por la que queremos decir que esto es por ignorancia. ¿Qué diferencia hay si yo digo porque no saben lo que hacen de si no lo digo? Porque la ley
marca una diferencia importante entre el pecado por hierro y el pecado voluntario. En Deuteronomio 19, 11 a 13. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo echare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Fíjese, cuando alguien cometía un asesinato, cuando alguien moría por causa de otro, podía ser un accidente, podía ser un error, podía ser qué sé yo. Entonces el asesino tenía derecho a ir a una ciudad de refugio. En la ciudad de refugio no le podían tocar, pero eso no quiere decir que se libraba. Tenía que ir a juicio, y si se le consideraba culpable, se le dice que éste será entregado para que el vengador de la sangre es la persona que le está acusando, porque en Israel no hay verdugos, no hay profesionales que maten a los condenados a muerte. Entonces él será entregado, digámoslo así, para ser matado, y dice: no te compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Ahora miramos la crucifixión. ¿Usted cree que en la crucifixión había aborrecimiento a su prójimo? ¿Usted cree que había acechanza? ¿Usted cree que se levantaron contra él? ¿Usted cree que lo hirieron de muerte y murió? Por supuesto que sí. No podía haber otra sentencia que la muerte, y no debía haber compasión para ese pueblo. En Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo. Amén. Cualquier pecado efectuado con soberbia, es decir, en rebeldía contra Dios, cuando usted sabe que es la voluntad de Dios, pero no le da la gana de hacerlo, cuando sabe que es la voluntad de Dios, pero sigue haciendo el pecado, esa persona será cortada del medio de su pueblo. No se podía perdonar ni a judíos ni a gentiles, ni a los romanos ni a los judíos, se les podía perdonar por la crucifixión de Cristo. Están condenados a muerte por la ley. Solo si hubiera habido ignorancia. Y eso es lo que hace el Señor. Rebaja su pecado a un pecado por ignorancia, por error. En Levítico 5, 15 y 16. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Cuando alguna persona pecare en las cosas santas por hierro, por error, no sabiendo, no conociendo, por ignorancia, entonces no es que no haya pecado, no es que se le va a perdonar porque no lo sabía. Cuando lo sabe, tiene que ofrecer sacrificio, pero no se le va a matar. Tiene que ofrecer sacrificio, pero no se le va a tener en cuenta para poder matarlo. Entonces, ¿cuál va a ser ese sacrificio? Ese sacrificio va a ser un cordero.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sacrificio va a ser un cordero. Lo que Jesús está diciéndole al Señor, el Señor lo están haciendo por error, lo están haciendo porque no saben lo que hacen. Puedes perdonarlos y aquí está el cordero, porque Él se está ofreciendo a sí mismo por el pecado del pueblo. Pero déjeme que le diga otra cosa. ¿Qué debía hacer también la persona cuando se enteraba de que había fallado? Debía estimar su fallo en ciclos del santuario y debía pagar lo que hubiera defraudado y añadir a ello la quinta parte. ¿De qué nos está hablando eso? Eso nos está hablando que cuando usted se arrepiente tiene que andar en santidad. No basta con que usted diga me equivoqué, tiene que dejar de equivocarse. No basta con que usted diga cometí un error y hice un daño, tiene que reparar ese daño y tiene que a partir de entonces no volver a hacerlo, porque la próxima vez que lo haga no va a ser por hierro, va a ser por soberbia y no va a poder ser perdonado. En Hebreos 9:7 pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados, de ignorancia del pueblo. Una vez al año se celebraba el día de la expiación. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados del pueblo y del sacerdote. Pero los pecados por ignorancia. O sea, porque fuera por ignorancia, no quiere decir que no tuviera que haber un sacrificio, no quiere decir que se perdonaban, sino que había que ofrecer ese sacrificio. La Iglesia toma esa postura también en su predicación. También lo explica así, en Hechos 3, 15 a 17. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Matasteis al autor de la vida, pero sé que por ignorancia lo habéis hecho. Sé que por ignorancia lo habéis hecho. Por eso estamos predicando el Evangelio, para que usted se arrepienta y sus pecados sean perdonados. Porque que sea por ignorancia no va a quitar que usted sea culpable y tenga que ofrecer su sacrificio y tenga que reparar su daño y tenga que venir delante de Dios en santidad. En Hechos 13:27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Fíjese, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas. La Iglesia sigue diciendo, hermano, usted cometió pecados, pero lo hizo por ignorancia. Ahora que lo sabe, tiene que venir a los pies del Señor, tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse, tiene que recibir el Espíritu Santo y tiene que andar una vida santa. Usted no puede decir que yo no lo sabía, y el Señor dijo que si no saben lo que hacen se les perdona. En Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Pero ahora ya no hay ignorancia. Ahora ya se está predicando el Evangelio. Por eso también Pablo se sentía amparado, que fue amparado por este mismo pensamiento en 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Lo hice por ignorancia.
en incredulidad. Mire pues, no va a ser condenado por su ignorancia, no va a ser condenado por su incredulidad, va a ser condenado por lo que haga cuando usted ya sabe, cuando usted ya conoce. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. ¿De qué estamos hablando de conocer? Aquí decíamos, hemos leído, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas. Pero es que justamente los habitantes de Jerusalén fueron los que conocieron a Jesús y fueron los que conocían las palabras de los profetas. ¿Por qué dice no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas? Primera de Corintios 2, del 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hablamos de sabiduría, no de este siglo. No es que no conocieran la Biblia, no es que conocieran la palabra, hermano. Hay gente que conoce muy bien la palabra. Y usted los escucha. Y le dan versículo tras versículo con su correspondiente cita. Y le dicen argumento tras argumento. Pero detrás de eso no está el Espíritu. Hay palabra, pero no hay unción. Hay lámpara, pero no hay aceite. Cuando eso sucede, ¿qué pasa? Eso sucedió en Israel. La palabra estaba allí, incluso vimos que hasta la misma palabra fue usada para rechazar a Jesús. La palabra estaba allí. Incluso el diablo usó la palabra para tentar al Señor. La palabra está allí, pero no es la sabiduría de este siglo, sino esa sabiduría en misterio. Ellos no lo conocieron, ellos fueron ignorantes, porque si no, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero ellos sí sabían lo que hacían. Sí eran conocedores de esto. En Juan 15, 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El Señor les habló eso. El Señor dijo, no tienen excusa. Yo he venido y les he hablado. Pero está diciendo, no saben lo que hacen. Mano, voy a decir una cosa. Cuando usted peca, usted no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. El drogadicto sabe lo que hace. Desde luego que sí, pero no sabe lo que hace. El pueblo judío sabía lo que hacía, desde luego que sí, pero no sabía lo que hacía. Porque lo que no saben o no se dan cuenta es las consecuencias de sus actos. El acto sí lo conoce. En Juan 15, 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Amén. Si yo no hubiera hecho nada, hermano, si el Señor no le está bendiciendo, si el Señor no le bendice, si usted no ve que la presencia de Dios está en su vida, entonces usted está pecando. Pero si usted a pesar de eso está pecando, cuidado, eso no puede ser perdonado. Eso no puede ser perdonado hasta que venga al Cordero, hasta que venga a devolver y a restaurar el daño que hace con su pecado. Cuando pecamos sabemos lo que hacemos, pero no sabemos lo que hacemos. Jesús nos juzga por lo segundo y no por lo primero. Porque si nos juzgara por lo primero, debería condenarnos a muerte en el mismo instante. Y esto puede repetirse
de todo hermano que daña voluntariamente su santidad. En Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Fíjense lo que está diciendo este texto. Si pecamos voluntariamente, a sabiendas que estamos pecando, después que hemos recibido conocimiento, es decir, que no podemos decir no saben lo que hacen, porque han recibido conocimiento. Pero si después de haber recibido ese conocimiento, usted peca voluntariamente, ¿qué pasa? No queda más sacrificio, porque solo la primera vez que usted peca por hierro, tiene un sacrificio. La segunda vez que usted peca, usted no tiene sacrificio, no tiene excusa, debe ser quitado del pueblo. Cuando nosotros gozamos de las cosas del mundo, no sabemos lo que hacemos, hermano. Usted no sabe lo que hace. Cuando peca, no sabe lo que hace. No se trata de que no sepa que está pecando o algo, sino simplemente es que no conoce los resultados que va a tener eso. Los que le crucifican, los soldados que le crucificaron, probablemente tenían su excusa. Ellos decían, cumplimos órdenes. Los ancianos creían que el pueblo se iba a perder por el Señor. En Juan 11, 47 a 50, después de la resurrección de Lázaro, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Fíjense ese argumentito. Después de la resurrección de Lázaro hay un revuelo. ¿Qué vamos a hacer? Dicen los dirigentes judíos. Porque si le dejamos, entonces van a venir los romanos, van a destruir el templo, van a destruir la ciudad. Tenemos que salvar el templo, tenemos que salvar la ciudad. Pero no podemos matarle. Este hombre es un santo. Este hombre está haciendo milagros increíbles de parte de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Caifás dice, fíjense lo que dice, vosotros no sabéis nada. Le están llamando ignorantes, pero les está diciendo lo mismo que les dijo el Señor, no saben lo que hacen. No sabéis nada. Dice, conviene matarle, conviene llevarle a la muerte y no que toda la nación perezca. Pero después se darán cuenta de su error. Después se darán cuenta de que eso no era así. En Lucas 23, 47 y 48. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Ahora se dan cuenta. Ahora el que le crucifica se da cuenta. Ahora la gente que estaba burlándose, la gente que estaba hablando y blasfemando, ahora se dan cuenta y se vuelven golpeándose el pecho. Hermano, el pecado del creyente muestra su ignorancia. O no lo haría. Si usted supiera las consecuencias de su pecado, no pecaría.
la ignorancia del mundo, aceptando abortos, divorcios, eutanasia. Ellos no saben lo que están haciendo. Desde luego lo saben porque ellos están votando y están diciendo vamos a hacer esto, pero no tienen ni idea de las consecuencias que eso trae. No saben lo que está haciendo. Cuando callas tu fe, cuando no le hablas a otro del Señor, le estás condenando. Miren, nosotros hablamos de que Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿no? Usted no negaría a Jesús nunca, ¿verdad? Hermano, Pedro no negó a Jesús. Pedro no dijo que Jesús no fuera Dios. Pedro no dijo que ya no creía en Jesús. Pedro no dijo me voy a adorar a Baal. Pedro lo que hizo fue no decir que conocía a Jesús. No decir que conocía a Jesús. ¿Y nosotros le condenamos por eso? Cuando nosotros no se lo decimos a nadie para no tener problemas. No sabemos lo que hacemos. Un pequeño acto de un adulto es una norma para un joven o para un niño, ¿sabe? Usted tiene ahí a su niño que llega el día de la escuela dominical y el niño no tiene ganas, tiene sueñecito. Le dice el niño, no papá, no quiero ir. Y usted le dice, sí, tú tienes que ir a la escuela dominical aunque estés cansado, porque el Señor y tal y cual. Y luego viene aquí y dice, yo soy buen padre, yo le he dicho a mi hijo que tiene que ir aunque esté cansado, tal y cual para allá. Pero hubo un día que fuera usted el que estaba cansado. Entonces ese día no lo trajo a la escuela dominical porque estaba cansado. Para usted es un día. Para usted no es importante que el niño se pierda una clase. Pero el niño está recibiendo un mensaje de usted. ¿Sabe cuál es el mensaje? Cuando yo sea mayor, puedo faltar a la escuela dominical si estoy cansado. Y va a llegar el día que ese niño va a necesitar la escuela dominical mucho más que lo necesita hoy. Y esa enseñanza va a hacer que no venga. Si acostumbramos a los niños a faltar a cultos, acostumbramos a los niños no a ser realmente íntegros delante de Dios. Eso tiene consecuencias. No saben lo que hacen. Tiene consecuencias. Un mal testimonio puede arruinar un alma. La condenación de ese alma siempre será culpa del alma que se condena. Usted no va a ser culpable de que otro se condene, pero se lo va a poner difícil. Y no estamos aquí para dificultar eso. Estamos aquí para facilitar eso. En 1 Corintios 8, 9 a 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Fíjense este argumento de Pablo. Pablo está diciendo, a ver, ustedes pueden comer lo que quieran. Lo sacrificado a los ídolos no es nada. Si se vende en la carnicería, ya no es una carne usada para culto. Ya es simplemente algo que se vende. Usted puede comer lo que quiera. Pero, tenga cuidado que esa libertad no sea un tropezadero para sus hermanos más débiles. Cuidado con eso, hermano. Porque uno dice, no, yo tengo derecho a hacer esto, pero usted no sabe las consecuencias de lo que está haciendo. En el otro, en el débil. No es usted, que usted, yo falto a un culto y no pasa nada porque yo ya soy conocedor de la palabra y yo ya, digamos, no me voy a ir al mundo porque falta un culto, o a 2, o a 3. No va a pasar nada. Pero hay débiles en su casa. Hay débiles en la iglesia. ¿Sí? Y entonces los dicen, no vemos, si realmente aquí da igual venir o no venir.
Aquí cada uno viene cuando quiere, cuando no quiere no viene. Aleluya. Aquí estamos hablando de comer y dice por el conocimiento tuyo, porque tú ya eres muy crecidito, por el conocimiento tuyo se va a perder tu hermano. Gloria a Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 12, pecando contra los hermanos. Se puede pecar contra el hermano. No todos los pecados son delante de Dios, hay pecados delante del hermano. Y cuando peca con su hermano, entonces peca contra Dios. Así que vamos a proponernos no poner tropiezo a nadie. En 1 Corintios 10, 29 a 40. La conciencia. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que seáis salvos. Amén. No poner tropiezo. Hermano, a veces nosotros con nuestra libertad le ponemos tropiezo a la gente. Porque nosotros podemos hacer cosas que tal vez otro no pueda. Y viéndonos a nosotros, mirándonos a nosotros, tropiezan. Entonces Pablo está diciendo, yo procuro no ser tropezadero ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Sino que busco lo mejor para los otros, para que sean salvos. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor cuando dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está buscando la salvación del alma. Tal vez yo sí sé lo que hago, tal vez yo sí sé las consecuencias de mi sacrificio, tal vez yo sí sé lo que estoy haciendo, pero ellos no tienen idea. Sí saben lo que hacen, pero no saben lo que hacen. Eso, solamente eso, puede hacer que para nosotros sea posible. ¿Puedo yo orar por un hermano que sé que está pecando voluntariamente? Puedo orar, porque pienso que no es consciente de las consecuencias de sus actos. Pero si no se arrepiente, no sirve de nada. Tiene que llegar ese arrepentimiento, tiene que ofrecer ese cordero, tiene que cambiar su vida. Padre, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y en esta oración Cristo es nuestro ejemplo. 1 Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición. Amén. Estamos para bendecir, hermano. Amén. No para condenar. Debamos dejar nuestras venganzas, nuestros juicios en las manos de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor. 1 Pedro 2:23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Aleluya. Hermano, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por los demás. No sé qué será necesario o no, pero usted debe procurar ser un buen ejemplo para los que le rodean, para sus hijos, para la gente del mundo. Cuando usted falta a un culto para ir a un cumpleaños, usted está diciendo a su familia,
a mí me importáis más vosotros que la iglesia. Usted no lo ve así. Y de hecho, probablemente no sea así. Pero así es como lo reciben ellos. Y seguramente ellos no se lo dirán. Pero tal vez cuando usted un día quiera ponerse en su sitio, quiera sacar su fe y decirle a su familia: para mí la iglesia es lo más grande, el Señor es lo primero, yo antes de cualquier cosa, antes que mi hermano, antes que mi padre, antes que mi familia, antes que todo es el Señor. Y usted se irá de esa casa y dirá: le he testificado a mi familia. Y cuando usted se vaya, la familia le dirá: eso dice, pero el día del cumpleaños estaba la primera. ¿Y qué será eso? Un tropiezo, hermano. Que si se condenan será por su culpa, no por la suya. Si se condenaron será por su culpa. Pero está poniendo tropiezo, hermano. En 1 de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecamos, sois abofeteados y no lo soportáis? Mas si habiendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué gloria tenéis si pecamos y somos abofeteados? Pero si lo hacemos para la gloria de Dios, entonces somos bienaventurados. Eso es aprobado delante de Dios. Tenemos que dar un testimonio íntegro. 1 Corintios 4:12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Pablo estaba viviendo así, hermano. Pablo estaba viviendo así. Nos estamos viviendo muchísimo mejor que Pablo. Muchísimo mejor que él. Pero con todo, hermano, caemos en cosas tan ridículas, tan pequeñas. Pecados tan evitables cometemos. Actitudes tan malas tenemos por cualquier cosa. Contingamos siempre nuestro enojo, nuestro rencor. Eso que uno dice: nunca lo perdonaré. Pero cuando nosotros decimos eso a un hermano, estamos pecando contra el hermano y estamos pecando contra Dios. En Efesios 4:25-30. Por lo cual, desechando la mentira, hablada verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurte, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Gloria a Dios. Hermano, estamos viendo aquí cosas muy interesantes. Dice la Biblia que hablemos verdad. Pero dice: airaos, pero no pequéis. ¿Por qué dice airaos? Porque eso es natural, hermano. Eso es algo natural. Yo no le voy a decir que no se enfade, no le voy a decir que no se enoje. No le voy a decir: hermano, usted cuando le den un golpe, usted tranquilo, no pasa nada. No le voy a decir eso. Pero le voy a decir: cuando le den un golpe, no peque. Cuando llegue la ira a su vida, no peque. Si llega el rencor a su vida, no peque. ¿Sabe por qué? Porque dice a continuación: no deis lugar al diablo.
Ahí se está colando el diablo, en ese rencor, en esa ira. ¿Cuánta gente se va de la iglesia porque ha tenido un problema con un hermano? No se va de la iglesia por eso. Nadie se va de la iglesia por eso. Si usted está aquí en la iglesia bien y hay un hermano que no le saluda, no por eso va a dejar de venir, ¿verdad? Claro que no, pero el diablo toma ocasión de eso. Y esa pequeña cosa se convierte en lo más importante. ¿Por qué no va a la iglesia? Porque hay un hermano de los 40 que no me saluda. Entonces yo digo, me voy a ir al cine, que allí me saludan todos. No tiene sentido. No tiene sentido, pero uno puede ver cómo, ¿verdad? Eva podía comer de todos los árboles, de todos, absolutamente de todos, hermano. Ella podía comer toda clase de fruta. ¿Cuál es la fruta que más le gusta? Ella la podía comer. Se podía quitar de esa fruta. Sin embargo, hubo un momento en que el enemigo le puso ese pensamiento y ella ya solo miraba ese. Desde aquí tenemos naranjas, aquí tenemos... Oh, no, pero ¿y ese? Oh, ese sí. Y ahí es donde damos lugar al diablo. Porque eso nos lleva al pecado. Entonces nos dice, ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Gracias a Dios, Cristo lo hizo. Gracias a Dios, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque pensó más en la edificación de la gente que en lo que le habían hecho a Él. Pensó más en lo que era importante para ellos que en lo que le estaban haciendo a Él. Y es más, nos sigue diciendo Efesios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y yo digo, Jesús pensó más en cuál es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Él pensó, no puede ser que esto que están haciendo, que este pecado que están cometiendo, no puede ser que este pecado sea un pecado con soberbia que no puede ser perdonado. Yo voy a decirle al Señor, Señor, no saben lo que hacen. Señor, esto es un pecado por hierro. Esto es un pecado por error. Es lo que yo hago, hermano. Porque yo sé que algunos están pecando voluntariamente. Pero yo estoy diciendo al Señor, no saben lo que están haciendo. Porque realmente no saben lo que están haciendo, hermano. Porque no sabemos lo que hacemos cuando no hacemos la voluntad de Dios. A nosotros nos parece que es solamente un pecadito. ¿Se dio cuenta lo que pasó cuando Eva no hizo la voluntad de Dios? Nadie le advirtió a Eva, ¿no? Eva, si comes esa fruta, tú y tu descendencia lo vais a pasar muy mal. Nadie le dijo a Eva eso. Nadie lo pensó. Eva lo hizo porque no sabía lo que hacía. Y cuando le dio a Adán, y Adán también comió, no sabía lo que hacía. Y cuando usted está yendo a la fiesta de cumpleaños, en vez de venir a la iglesia, usted no sabe lo que hace. Cuando usted va a la playa, en vez de venir a la iglesia, usted no sabe lo que hace. Cuando usted está pecando, usted no sabe lo que hace. Cuando miente, en vez de decir la verdad, usted no sabe lo que hace. No sabe qué consecuencias puede tener eso. No lo sabe. Porque hay una consecuencia inmediata, que es que usted no está haciendo la voluntad de Dios, que está pecando, que está ofendiendo a Dios. Pero hay más consecuencias. No es solamente esa. Ahora, cuando nosotros miramos al Señor ahí, está diciéndole a Dios, yo sé que esta gente no sabe lo que está haciendo, pero yo soy el sacrificio que se puede hacer cuando uno peca por hierro, cuando uno peca por error. Yo soy el sacrificio que se puede hacer. Y cuando yo haya sacrificado, yo les voy a dar un camino para que ellos puedan vivir en santidad y puedan reparar ese daño. ¿Cuántos de los 3.000 del día de Pentecostés, cuántos de los 5.000 del capítulo 4 habían estado diciendo crucifícale?
¿Cuántos? ¿Cuántos dijeron no queremos que Él reine sobre nosotros? ¿Cuántos dijeron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? ¿Cuántos de ellos estuvieron en ese lugar? Ellos no sabían lo que hablaban, no sabían lo que decían, no sabían lo que hacían, mi hermano. Por eso esa palabra no sabe lo que hace, no es una justificación al pecado. No es que usted sea perdonado porque se equivocó. No, pero cuando usted sabe, tiene que venir al arrepentimiento. Tiene que venir al sacrificio de Cristo para obtener el perdón. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar. Con tus